que no es de distribución gratuita, pero tiene unas versiones que son versiones de prueba, le llaman, que dura 30 días. Entonces, uno se registra para poder descargar eso, si es preciso. Entonces, tiene la posibilidad de utilizar por 30 días. Una vez caducados los 30 días, ya no le funciona. Tiene que desinstalar otra vez y volver a descargar si es que es preciso, pero registrando ya otro correo electrónico. Y así sucesivamente cuando se necesite. Porque es paga, no es gratuito. Y por otro lado está el programa R, que es de distribución totalmente gratuito, pero es un poquito más complicado nomás entender porque trabaja con comandos. Entonces lo que yo les puse aquí es un link para poder descargar el SPSS para los que estén interesados en analizar los datos con el SPSS y aprender, ¿verdad? O de repente entonces vamos a quedarnos en la teoría en esta parte. Bueno, entonces los materiales que hablan sobre medidas repetidas ya estaba desde la semana pasada dentro de la plataforma. Eran 2 documentos que hablaba sobre la teoría, tenía ejemplos de experimentos con medidas repetidas. Y lo que ahora acabo de alzar es un Excel donde yo empecé a transcribir los datos de tal forma que sea mucho más rápido nuestro análisis. Entonces, en este tiempo, para que ustedes tengan la posibilidad de descargar el SPSS y poder hacer los ejemplitos que están ahí en ese Excel. Bueno, esas son las informaciones que necesitamos antes de eso, antes de empezar a trabajar. Bueno, serían estos los materiales entonces. Voy a proyectar mi pantalla y mostrarles de qué se trata. Bueno, aquí nosotros de la semana pasada ya teníamos dispuestos los materiales que habla sobre medidas repetidas. Es una presentación y por el otro lado aquí tenemos como un resumen presentando algunas investigaciones que ya se han hecho sobre el tema, ¿verdad? Y lo que les acabo de alzar sería el link para el descarga del programa estadístico SPSS, que es un programa de prueba, y el ejemplo que habla de medidas repetidas, donde yo ya transcribí algunos ejercicios que nos pueden servir entonces para poder hacer la práctica. Bueno, este es el visor del programa SPSS, que es el que yo descargué, que es el programa de prueba. ¿Verdad? Es bastante amigable, también se parece mucho al Excel, ¿verdad? Tiene sus propias características, pero también es bastante amigable. Puede servir para poder hacer las prácticas de los análisis, específicamente de estos. Voy a eliminar este para mostrarles cómo es la ventanita una vez que nosotros abrimos el programa. Sería así la presentación de la planilla, ¿verdad? Tenemos una vista, la ventanita del SPS tiene 2 vistas. La primera es para introducir los datos y otra ventana donde nosotros le describimos a las variables dentro de esta planilla y luego ya podemos hacer todos los análisis. Tiene análisis de varianza, tiene estadística descriptiva, todo lo que uno podría utilizar también para hacer análisis de datos. Pero la idea es utilizar específicamente para medidas repetidas, que es lo que no tenemos disponible dentro del otro programa, ¿verdad? Profe Paz, vos vas a descargar. Ya No sé si descargué. alguien más.
¿Alguien más Ahora va a justamente descargar? Entonces empezamos con la descarga primeramente, si no les da la opción para descargar, sí, entonces para ir viendo qué problemas tiene. Antes de iniciar, entonces, si pueden descargar este programa de tal forma que pueda servir entonces para hacer la práctica con esa parte, ¿no? Y los dos materiales que vamos a estar trabajando. El ejercitario. Entonces lo que yo hice fue transcribir lo que ya está así en fotografías, ya en la planilla para que se pueda acelerar entonces el trabajo y no tener que tipear uno a uno. estoy descargando lentamente. O sea, lleva su tiempito, porque hay que Sí, lleva llenar. su tiempo. Mm. Llega su tiempo, porque hay que registrarse y ahí recién te habilita para que vos puedas empezar a descargar. Bueno, la idea entonces, tal vez no se va a poder tener, no van a poder tener todos los programas, pero por lo menos con el video que va a quedar, les puede servir para hacer las prácticas. Incluso aquí fui transcribiendo pedacito por pedacito de la presentación sobre el ejemplo que vamos a utilizar para hacer el análisis. Dispuse aquí como una primera planilla, una base de datos, y luego dispuse aquí otro formato de la base de datos para que vean la diferencia que se tiene cuando nosotros vamos a trabajar con medidas repetidas o cuando vamos a trabajar con el análisis de varianza normal, ¿no? Que sería una planillita de formato diferenciado. Bueno, vamos a ir otra vez en la presentación. Esta sería la presentación que habla entonces sobre diseños de medidas repetidas. ¿Quiénes van a descargar? Ah, ya queda como tarea. Ahora para la tarea van a tener que descargar, profe. Ah, bueno. Sí, porque algunos, por ejemplo, tienen el sistema operativo diferente al, al, al Windows. Estuve teniendo problemas con otro grupo que algunos tenían Mac. Entonces, incluso Infostat no pudieron descargar. Yo si pongo a descargar ahora se va a trabar todo seguramente porque mi internet es súper lento. Ese también es otro problema. Ese también es otro problema. Queda como una tareita descargar. Hay algunos que tienen, porque hay gente de la Facu que usa SPSS. Para los que no, entonces queda el link. Ah, bueno, sería interesante entonces, porque es una alternativa, específicamente para aquellos que quieran desarrollar después sus experimentos de esta forma, experimentos con medidas repetidas. Generalmente tienen sus ventajas cuando tenemos pocas unidades para hacer la experimentación. Bueno, yo encontré aquí unas informaciones, resumen, porque es bastante amplio, pero la parte general es lo que vamos a ir revisando, ¿verdad? Específicamente este que habla de diseño simple de medidas repetidas, que es con el cual vamos a, a trabajar, porque existen sus variaciones también. Están las que son de diseño factorial, ¿verdad? Y después los diseños de medidas parcialmente repetidas, que es una mezcla. Y hay otros que van apareciendo que tienen un solo grupo, pero a la hora de hacer la aleatorización, entonces crea como unos efectos que creo que son denominados como efectos cruzados, que son unas variaciones de medidas repetidas también que se pueden ir trabajando. Pero vamos a empezar con lo más simple. En este otro material también tienen un resumencito que les estuve preparando, incluso con ejemplos, ¿verdad? De las medidas, los experimentos con medidas repetidas.
Entonces da como para darle una lectura y tratar de entender también entonces a qué se denomina. Ahora, algunos ejemplitos aquí como el resumen de lo que nosotros vamos a ir intentando explicar y encontrar el método más adecuado para este tipo de investigaciones. Vamos a empezar con este resumencito, a darle una pequeña lectura, luego pasamos ahí a la presentación donde ya tenemos el ejemplo, que sería entonces para poder hacer el análisis y hacer unas interpretaciones. Tiene estadísticos diferenciados, pero al final de cuentas lo que queremos ver es si es que existe o no existe diferencia entre los tratamientos que fueron aplicados a un mismo sujeto, ¿verdad? Bueno, los experimentos con medidas repetidas son conocidos también como diseños intrasujetos, ¿verdad? Y diseños de medidas múltiples. Entonces, en la literatura, si ustedes no encuentran como experimento con medidas repetidas, tal vez si buscamos como diseños intrasujetos vamos a encontrar, o si buscamos como diseños de medida múltiple también vamos a encontrar. Pero se trata del mismo tipo de experimento. Se caracteriza por el registro de diversas mediciones de la variable dependiente en un mismo grupo de sujetos. Entonces lo que se hace es aplicar un tratamiento en un primer tiempo a un grupo de sujetos y después en un segundo tiempo se le aplica al mismo grupo de sujetos y en un tercer tiempo se le va aplicando al mismo grupo de sujetos. Entonces sobre el mismo sujeto se van aplicando todos los tratamientos, ¿verdad? Las comparaciones entre las respuestas de los sujetos ante los distintos tratamientos se lleva a cabo dentro de un único grupo de sujetos. Entonces, por eso es que se le llama comparaciones intrasujetos. No estableciéndose comparaciones entre diferentes grupos de sujetos, que es lo que nosotros solemos hacer en los diseños experimentales usuales. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes grupos de individuos para cada nivel del tratamiento, para cada nivel del factor, es decir, para cada tratamiento. Entonces, en este caso, nosotros no podemos establecer ese intergrupo, solamente intragrupo, dentro de los grupos, ¿verdad? Dentro del grupo. El interés por el diseño intrasujeto radica en la posibilidad que este brinda a registrar un conjunto de puntuaciones en medidas de una variable en 2 o más puntos en el tiempo. Está muy relacionado en función al tiempo, porque te tiene una primera etapa donde se aplica un tratamiento, luego una segunda etapa con el correr del tiempo, un segundo tratamiento y así sucesivamente, ¿no? Dice que da una perspectiva longitudinal a la respuesta de cada uno de los sujetos en función al tiempo. El diseño de medidas repetidas constituye un instrumento muy útil para la modelización de las curvas de crecimiento y la evaluación de procesos de cambio en contextos evolutivos, sociales o educativos. Entonces aquí, donde nosotros estamos teniendo curvas de crecimiento, algunos suelen utilizarlo para medir la eficiencia de la aplicación de diferentes tratamientos en medicina, pero también se puede evaluar el efecto de una suplementación cuando son dosis crecientes o algo por el estilo, para ver entonces cómo evoluciona el crecimiento o la ganancia de peso de los animales o la calidad de la producción de la leche. Diversos objetivos que se pueden ir utilizando, pero todo va a ir dependiendo del tiempo. Y necesitamos que sean más de 2 tratamientos que van a recibir los sujetos para poder hacer la evaluación a través del análisis de varianza. Si solamente tenemos 2 tratamientos y vamos a medir el antes y el después de todos los grupos, entonces se convierte en un experimento pareados, que nosotros ya vimos también por estadística 2, me parece, cuando teníamos 2 grupos y los 2 grupos están interrelacionados, entonces ahí tenemos los experimentos pareados. Pero a partir de 3 tratamientos, entonces ya no se puede hacer eso. Se debería aplicar el análisis de varianza considerando los supuestos correspondientes
Si no se cumplen los supuestos, entonces hay otras alternativas. Por ejemplo, Friedman, creo que es otra técnica alternativa si es que no se cumplen los supuestos del análisis de varianza, que son otras alternativas que se pueden tener también para poder hacer la interpretación de los resultados obtenidos en experimentos con medidas repetidas o experimentos con medidas múltiples, ¿no? El diseño de medidas repetidas, todos los sujetos de una muestra reciben todos los tratamientos. De este modo se trabaja con un solo grupo y cada individuo genera más de un dato. Sería entonces en forma general la idea de hacer los experimentos con medidas repetidas. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas también. Algunos dicen que se controla mejor el efecto, ¿verdad? Pero otros pueden crear confusión porque el resto del primer tratamiento pudo haber quedado para el segundo tratamiento si es que no se toman las medidas adecuadas para poder encontrar la respuesta y queda camuflada el efecto de los tratamientos, ¿no? Bueno, ejemplos. A un animal se le aplican varios medicamentos en diferentes ocasiones o tiempos, luego se le registra su tiempo de pastoreo, dice. Entonces aquí el efecto del medicamento en el pastoreo, pero se van aplicando los medicamentos en diferentes tiempos, ¿no? En diferentes ocasiones. Van recibiendo los animales las diferentes dosificaciones o se va evaluando en función al tiempo para ver cómo es la respuesta en función al tiempo de pastoreo, ¿verdad? En pacientes, la tensión arterial sistólica, la sistólica creo que es la presión alta, es medida en intervalos de tiempos fijos como respuesta a un fármaco desde la administración del mismo hasta que aquella se estabilice. Entonces se van fijando los tiempos y se va administrando, variando la dosificación para ver entonces cómo es que se equilibra la tensión arterial sistólica. Pruebas sobre lectura son administradas a estudiantes en diferentes estadios de su educación y se registran los respectivos puntajes. Entonces aquí, estado de su educación pueden ser niveles. Entonces también depende del tiempo. Medidas como la alzada y el peso es registrado sobre un tipo de bovino en diferentes edades. ¿Alzada qué es? La altura, profe. Alzada. El crecimiento entonces sería aquí. El crecimiento de los animales y en diferentes estados, ¿no? Sobre un mismo animal cuando se van evaluando entonces también el desarrollo. Medidas sobre la composición del suelo que se toman a diferentes profundidades sobre un terreno experimental. Es común en experimentos forestales y agroforestales que algunos tratamientos quieran evaluarse por muchos años. Por ejemplo, medir el diámetro a lo largo de varios años después de aplicar abonos. En este caso estamos hablando de mediciones repetidas debido a que se miden los mismos árboles, pero en periodos diferentes, ¿no? Bueno, solamente algunos ejemplos que había encontrado, transcribí a ver si podíamos ir aplicando según el interés que tengamos en las investigaciones que pueden ir surgiendo. Bueno, los diseños de medidas repetidas presentan varias ventajas con respecto a los diseños de medida única. Bueno, menciona en uno de los artículos que dice que constituyen instrumentos excelentes para reducir la varianza de error y minimizar la varianza sistemática secundaria. Entonces, básicamente controla el error experimental, ya que un mismo sujeto es el que recibe todos los tratamientos. Entonces, ahí no tenemos ese error aleatorio. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos medido el error experimental y que ese error experimental constituía una componente aleatorio? ¿Por qué? Porque dos sujetos que reciben el mismo tratamiento pueden responder de diferente forma. Y nosotros calculamos ahí ese como si fuera un error experimental.
Como en este caso las características del sujeto es el mismo, el antes y el después o en todos los tratamientos, entonces no vamos a tener el efecto de esa componente aleatorio. Dado que la estrategia intrasujeto, el propio sujeto se convierte en criterio de bloque o de control, se extrae la variabilidad del error, una de sus principales fuentes de variación, la varianza procedente de las diferencias individuales. Entonces aquí no vamos a tener esa diferencia por efecto de la variación entre un sujeto y otro sujeto, sino que uno mismo va a hacer su control. Otra ventaja radica en la menor cantidad de sujetos que se quiere para llevar a cabo el estudio, con respecto a las investigaciones en las que se utilizan diseños de grupos totalmente aleatorizados. Entonces, cuando teníamos nosotros grupos independientes para hacer dos tratamientos o 3 tratamientos, necesitamos sus repeticiones. Entonces tenemos 3 tratamientos con 4 repeticiones, 3 por 4, 12 unidades experimentales necesitamos. Sin embargo, en los experimentos repetidos, nosotros tenemos de repente 4 repeticiones y 4 multiplicado por la cantidad de veces que le vamos a dar los tratamientos 4 por 3, vamos a generar otra vez 12 datos, pero la cantidad de unidades experimentales que necesitamos solamente son 4. Necesitamos los 12, que sería la diferencia entonces con los experimentos donde tenemos grupos totalmente aleatorizados, que serían los diseños básicos comunes. Entonces, la ventaja es que con menor cantidad de individuos se puede trabajar y se puede aplicar los experimentos para medir entonces su efecto en el tiempo. Como cualquier análisis estadístico, tiene sus requisitos. En este caso, cuando nosotros queremos aplicar análisis de varianza es para comparar promedios obtenidos en diferentes grupos, que en este caso van a ser las diferentes respuestas de un mismo grupo. El modelo analítico utilizado habitualmente para llevar a cabo las pruebas de hipótesis en este tipo de diseño se conoce como análisis de varianza, pero tiene una extensión, análisis de varianza mixto, porque el modelo es un poquitito más complejo. Si consideramos el formato más simple del diseño de medidas repetidas, el modelo matemático no aditivo que subyace el análisis de varianza bajo el supuesto de la hipótesis alternativa responde a esta expresión. ¿Qué es lo que colocamos aquí? Cualquier respuesta es igual a la sumatoria de estas componentes que están aquí. La media común de todas las observaciones, que sería una constante, que es igual a la anterior, ¿verdad? Al modelo anterior, que eran modelos de grupos independientes. N sub I, componente específico asociado al sujeto y es constante a lo largo de las observaciones. ¿Por qué? Porque es el mismo sujeto es el que se va a evaluar. Se le adiciona una componente más, alfa sub J. ¿Qué significa alfa sub J? Es el efecto debido a la administración del jésimo nivel de la variable de tratamiento. Entonces sería el efecto de alguno de los tratamientos que va a recibir el sujeto. Luego tenemos aquí una interacción entre el sujeto y el tratamiento que va a recibir. Efecto debido a la interacción entre el sujeto mismo y el tratamiento que va a ir recibiendo. Y luego tenemos una componente de error específico asociado al sujeto y también al jésimo nivel del tratamiento. Ya no va a ser un componente, ¿verdad?, que va a ir midiendo, así como el anterior que nosotros teníamos, que eran todos los efectos aleatorios que iban a entrar aquí, que serían todos los factores que no habíamos considerado dentro del experimento, ¿verdad? Aquí se asume que el error experimental es independiente del sujeto. No va a ser debido a la diferencia de sujeto que teníamos. Entonces aquí el error experimental queda independiente del efecto del sujeto en sí.
y que los sujetos han sido seleccionados en una población donde la componente N sub I, que es sí el factor aleatorio, son independientes e idénticamente distribuidos normalmente con media cero y varianza sigma cuadrado. Entonces, con estas componentes que están aquí, nosotros estamos diciendo que sigue una distribución normal. Los errores también son independientes e idénticamente distribuidos normalmente otra vez y que los niveles del factor del tratamiento son fijos. Bajo estos supuestos de la normalidad del comportamiento de los datos, entonces podemos aplicar el análisis de varianza. Siempre bajo el supuesto de normalidad. ¿Se acuerdan vos específicamente, profe Paz, sobre Shapiro-Wills? Shapiro-Wills que medía la distribución normal de los datos. Entonces aquí, bajo la base de que los datos siguen una distribución normal, entonces que se aplica el análisis de varianza para los datos proveídos también de medidas repetidas. Entonces, siempre sobre la base de que siga una distribución normal. Si nosotros no aplicamos el test, suponemos que los datos siguen una distribución normal y por eso es que aplicamos el análisis de varianza de los datos. A menos que... ¿Sí? ¿Te puedo preguntar algo? El Shapiro-Wills, cuando no es, se puede usar cuando no se usa varianza. Se puede hacer una comprobación de la normalidad por Shapiro-Wills. Sí, sí se puede hacer. ¿Y cuando no tengo el resultado de una varianza, qué incluyo? O sea, ¿qué mido? ¿Qué introduzco dentro de la base de datos del solamente un conjunto de datos. Aquí en Infostat, vamos a mirar un poco aquí rapidito. Para varianza es residuo. No, ese ya es cuando vos ya hiciste. No, ese vos cuando ya hiciste el análisis de varianza. Sí. Si con tus datos originales que vos tenés aquí querés comprobar si sigue una distribución normal o no. Sí. Voy a colocar aquí unos datitos rápidos. Por ejemplo, edad. ¿No? De un grupo. Edad de un grupo, ¿verdad? De estudiantes ingresantes o algo por el estilo, y coloco aquí 18, 17, 19, 18, aparece un 25, después una persona mayor aquí. Van ingresando así los estudiantes, por decirlo. Tengo 10 estudiantes, ¿verdad? Ahora quiero saber si la presencia de este que está aquí altera el resultado y este ya no va a seguir una distribución normal. Con Shapiro-Wills lo que nosotros hacemos es testar si sigue una distribución normal este comportamiento. Yo ya soy una persona mayor. En relación a los ingresantes. Siempre dentro del contexto. Bueno, aquí yo tengo entonces la edad y lo que voy a testar es si esta distribución sigue una distribución normal o no. Entonces, en este caso, por la presencia de un valor atípico, se rechaza la hipótesis nula. Quiere decir que no sigue una distribución normal. Ese valor 45 puede hacer ruido a la hora de hacer cualquier otro test posterior. Espectacular. Entonces yo lo que hago es este primero antes de hacer la distribución de mis, ¿cómo decir? Antes de hacer la selección de los grupos, antes de hacer la selección de las unidades experimentales que se van a ir a los tratamientos. Entonces, vamos a suponer que ahora voy a sacar este porque me hace ruido, ¿verdad? Me voy a quedar con 9 nada más para no introducir todo eso. Entonces, hago nuevamente texto, la edad, y aquí todavía no sigue una distribución normal. Considero 9 nomás también, pero sigue habiendo mucha variabilidad aquí. No sigue todavía una distribución normal. Este conjunto de datos que están aquí. Eso generalmente se suele hacer antes de hacer cualquier tipo de análisis o antes de hacer, ¿cómo se le llama eso? Experimentos. Para confirmar si es un grupo homogéneo o no. Si no es un grupo homogéneo, entonces se hace por bloque el análisis. Eso es con los datos originales. Ahora, lo que nosotros testamos en la normalidad es después de hacer el análisis de varianza para validar, sí, para validar el resultado del análisis de varianza, que serían los test posterior.
Sí. Los test posterior, que serían el análisis de los residuos. Y los residuos deberían tener sus comportamientos, seguir una distribución normal, que no haya heterogeneidad de las varianzas. Entonces, para poder complementar que lo que se encontró en el análisis de varianzas sería entonces la forma más adecuada para hacer la interpretación de los resultados. Ahora, si con los datos originales estás testando Shapiro-Wilk, es solamente para comprobar que es un grupo homogéneo y que vas a hacer la distribución aleatoria completa después para que se vayan a alguno de los tratamientos. Espectacular. Gracias, profe. Lo mismo nosotros hacemos también aquí para el experimento con datos repetidos. Dice que se tiene que testar también esa parte, porque lo que nosotros queremos ver es la posibilidad de utilizar análisis de varianza para poder hacer la interpretación de los datos. Entonces aquí sí se administra antes de. Y con los datos originales. Porque si es que no se comprueba la normalidad, entonces se tiene que buscar otros test. Entonces aquí cuando vamos a aplicar análisis de varianza para medidas repetidas, se tiene que cumplir dos cosas. Uno es la normalidad por Shapiro-Wilk y otro es una técnica nueva, ¿verdad? Que se llama homogeneidad de varianza también, pero a través de una prueba de esfericidad. Le llaman esfericidad a esta prueba, ¿verdad? Las varianzas de las diferencias entre pares de medidas deben ser similares, por eso es una homogeneidad de varianza también. Entonces, se hace la comparación entre la primera medición del sujeto con su segunda medición, la primera medición con su tercera medición, la primera medición con su cuarta medición, y así sucesivamente. Y las varianzas creadas por eso deberían de ser todas similares. Entonces yo tengo el sujeto 1 tiene que ser la misma varianza que el sujeto 2, que el sujeto 3, que el sujeto 4 y todos los sujetos que vamos a formar parte de la investigación. Y por otro lado se comprueba una prueba que sería una prueba que es como un test de prueba de hipótesis también, donde se calcula un valor de F con una técnica que es aproximación univariada. No va a ser la que nosotros solemos calcular directamente, porque lo que hace es cambiar un poquitito la fórmula para poder hacer el cálculo. La prueba F es una prueba donde se hace la proporción entre varianza debido al tratamiento y varianza debido al error experimental. Entonces aquí en la prueba de esfericidad lo que hace es calcular una F también, pero para poder testar si es que tiene homogeneidad de varianza o no tiene homogeneidad de varianza. Y Moseley es la técnica que se suele utilizar para poder testar esfericidad, ¿verdad? Y eso es lo que yo no pude encontrar con Infostat. Entonces, por eso es la propuesta de utilizar otro programa estadístico para poder testar esfericidad. Y encontré que en el SPSS es que se puede testar y también con el R, ¿verdad? Con el programa R. Con el Infostat solamente la normalidad y la esfericidad ya no se puede testar, ¿sí? Profe, pero se podría hacer multivariado con T-Student también, ¿verdad? Quiero decir, no es multivariado, medidas repetidas con T-Student. No, sí, se puede hacer con dos tratamientos, pero ahí no vamos a hacer análisis de varianza. No, ahí no vamos ahí a hacer. Se convierte en un experimento con muestras pareadas, donde un mismo sujeto recibe los dos tratamientos. Entonces ahí tenés un antes y un después. Sí. Un mismo sujeto recibe los dos y el análisis que se va a hacer ahí es una prueba dependiente, T-Student para muestras dependientes. En otros textos también se le llama muestras interrelacionadas o simplemente muestras pareadas, ¿verdad? Que en ese caso nosotros ya habíamos visto también cómo teníamos, ¿verdad? Los datos. Voy a generar aquí unos datos rapiditos y decía, por ejemplo, el control, que sería un antes de recibir nada. Y aquí entonces voy a tener el que recibió el tratamiento. Que es el mismo sujeto. Entonces aquí voy a colocar, insertar una columna
y aquí voy a poner la identificación del individuo, ¿verdad? Sería entonces aquí el sujeto. El sujeto 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, me fui a otro lado. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, por decirlo, ¿verdad? Entonces aquí evalúo por una semana con una alimentación convencional. Y estos serían sus ganancias de peso, por decirlo. Sí. Luego hace un descanso que ahí va a ser la parte técnica. Yo no sé después de cuánto tiempo se puede evaluar el efecto, ¿verdad? Y después recibe el tratamiento y vemos entonces estos resultados, ¿verdad? Por decirlo, ¿verdad? Entonces aquí lo que se busca es si estas diferencias de pares podrían considerarse estadísticamente significativas para decir que hay una diferencia entre el antes y el después. Y aquí aparecen las pruebas bilaterales. Si solamente quiero comprobar si existe diferencias entre ellos o si lo que quiero ver es si es que al sumar todas las diferencias, que algunas van a ser positivas o negativas, existe un promedio que sea diferente de cero. Aquí nosotros testábamos el análisis de TDStudent para muestras pareadas. Está aquí. Y aquí son variables cuantitativas, acuérdense. No sé si le doy el control y el tratamiento y evalúo ganancia de peso o puedo evaluar infección o cantidad de parásitos, no sé, alguna cosa, ¿verdad? Entonces tengo un antes y un después, pero sobre el mismo animal. Y se hacen los pares, ¿verdad? Se hace la diferencia entre este y este, aquel que recibió y aquel que no recibió. Le doy aquí a aceptar y puedo tener una prueba bilateral o puedo tener una prueba unilateral también a la derecha donde yo digo que el tratamiento es mayor que el del control o al revés, que el del control es mayor al del tratamiento. Aquí voy a colocar las medias, puedo sacar. Vamos a ver cómo sale el de la prueba bilateral, que generalmente es la que se utiliza. Entonces tengo la observación 1, que es el control, la observación 2, que es el tratamiento. Y aquí hace la diferencia entre el 1 y el 2. Y encontró una diferencia de menos 6,3. La media del primer grupo es 19, la media del segundo grupo es 25. Entonces hace 19,30 menos 25,6. Al tener la diferencia, le halla la desviación estándar de esa diferencia. El valor de t está aquí y el t-valor dice que 0,0836 es el valor de la probabilidad de cometer error al rechazar la hipótesis nula. Entonces, como generalmente nosotros utilizamos 5% para poder emitir nuestros resultados, con esto que está aquí no podemos rechazar la hipótesis nula. No hay diferencia entre el control y el tratamiento, en este caso, con pruebas pareadas, donde un mismo sujeto recibe el tratamiento. Los dos, en realidad, el control y él es su propio control, su propio tratamiento. Entonces, sigue siendo un experimento de medidas repetidas, pero solamente es para dos tratamientos. Entonces, ahí tenemos un experimento que sería entonces como para aplicar el TDStudent, pero para muestras pareadas. Considerar que las variables tienen que ser cuantitativas las respuestas y tiene que seguir una distribución normal. Para esos casos lo que se inicia con ese Shapiro-Wilk. Siempre sobre la base que sigue una distribución normal nuestra variable. Pero, profe, ¿y si a le invertís en una segunda observación, el tratamiento pasa a no recibir nada y el control a recibir? Ahí esos son los efectos cruzados.
Son técnicas que van apareciendo después para ir mejorando. Ese, por ejemplo, es para no tener una, ¿cómo que le llaman? Para eliminar la posibilidad de tener resultados secuenciales. Entonces se hacen dos grupos, se separan estos en dos grupos. Aquí ya va a tener el grupo A, por ejemplo. Y selecciono, no es el grupo A. Le voy a llamar grupo. Entonces yo voy a ir seleccionando quiénes son los que van a ir en el grupo A en forma aleatoria. Por ejemplo, este va a ir en el grupo A, este también, este y este. Tengo ahí 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego tengo el otro que es para el grupo B. Este solamente es para ir viendo quiénes van a ser los que van a hacer control en la primera etapa y quiénes van a recibir el tratamiento. Entonces se hace como un control cruzado. Entonces digo que este sujeto que está aquí, en primer término, va a descansar, va a seguir trabajando con su control. Y en una segunda etapa recién va a ser el B. El sujeto, ya va a recibir el tratamiento. Este sujeto número 2 ya va a estar consumiendo el suplemento que le queremos dar. Y en una segunda etapa recién va a descansar. Este otro va a estar descansando en una primera etapa del tiempo y este otro sujeto ya va a recibir el tratamiento. Entonces se separa en dos grupos para poder ver, ¿cómo que se le llama eso? Para no tener un efecto... Del individuo, de la persona. Sí, del individuo. Eso. Para eliminar ese efecto que pueda aparecer. Y sigue siendo una T pareada. No, aquí ya tenemos nosotros otro porque tenemos que medir el efecto de este grupo. Ya no va a ser un T pareado. Ya no va a ser un T pareado. Entonces ya aparecen aquí los análisis que son más complejos. Bueno, vámonos al inicio, porque así estamos ahora en veterinaria, en A, B y E. Sí. Estamos más o Sí, menos es una técnica que es para poder eliminar la secuencialidad que pueda aparecer, porque lo que se tiene que tener en cuenta es que la independencia tiene que existir aquí. Entonces se hace como un experimento de 2x2. Así mismo. Un experimento de 2x2, pero son los mismos animales los que reciben el tratamiento. Generalmente tenemos experimentos de 2x2. Ahí significa que van a ser entonces dos grupos que van a ir recibiendo dos tratamientos diferentes y eso se tiene que replicar después. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, es como que no hay réplica, porque es un mismo sujeto el que recibe los dos tratamientos. Entonces es en función al tiempo se van generando las repeticiones. Sí. Serían algunos casos, sí, algunos casos excepcionales y ya vimos aquí cuáles eran las ventajas que tiene. Las ventajas son magníficas. Las desventajas son para el análisis de los datos y la interpretación de los datos. Solamente ahí. Encontrar cuál va a ser el programa para poder hacer el análisis y una vez que tengamos el reporte de esos análisis, buscar cómo interpretar esos resultados. Bueno, entonces aquí, cuando vamos a hacer experimentos con medidas repetidas, pero más de 2 tratamientos, es que se van a aplicar el análisis de varianza. Para poder validar el análisis de varianza, se tienen que cumplir estos dos supuestos. Ya conocemos la normalidad, que se puede testar por Infostat y se puede testar por cualquier otro programa, donde decimos que si el p-valor es superior a 0,05, entonces no se rechaza la normalidad de los datos. Y por otro lado, es una técnica para testar esfericidad que está relacionado con la variabilidad. Bueno. Y aquí aparecen algunos ejemplitos donde se van testando los experimentos, que pueden ser unifactoriales o pueden ser experimentos factoriales. Encontré algunos ejemplos, pero no estoy encontrando con animales. Ahí la profe Paz me pasó uno que ya coloqué
como para poder hacer análisis de ese también. Bueno, un experimento unifactorial dice, se decide estudiar si el tamaño de la suma repercute en la estrategia de cálculo que se utiliza. Entonces, selecciona al azar 10 sujetos para participar en un experimento y se les presenta sumas de 3 tamaños. Suma de tamaño pequeño, sumas de tamaños medianos y sumas de tamaños grandes. Entonces, los sujetos deben indicar el resultado de la suma. La variable dependiente es el tiempo de respuesta promedio para cada tipo de suma. Entonces, el mismo individuo recibe 3 tratamientos. La primera condición, que sería una suma pequeña. La segunda condición, que sería una suma mediana. Y la tercera condición sería entonces una suma que sea más grande. Serían estos nuestros tratamientos y que recibe el mismo individuo. Y el tiempo de respuesta es lo que se evaluó para cada uno de esos individuos. Entonces, la intención podría ser, en ese caso, seleccionar si es que entre los sujetos hay efecto del tamaño de los números para poder determinar si el tiempo es más largo o más corto. Aquí hay otro. Dice, en un experimento diseñado para estudiar el efecto del paso del tiempo sobre la calidad del recuerdo a un grupo de 9 sujetos. Se les hace memorizar una historia durante 20 minutos. Más tarde, al cabo de una hora, de un día, de una semana y de un mes, se les pide que intenten memorizar la historia escribiendo todo lo que recuerden. Un grupo de expertos evalúa la calidad del recuerdo de cada sujeto hasta elaborar los datos de muestra. Aquí presenta una tabla. Se trata de un diseño de un factor al que podemos llamar tiempo en 4 niveles, que serían entonces hora, día, semana y mes. Al cabo de una hora, de un día, de una semana y un mes. Y la variable dependiente, que sería la calidad del recuerdo, ¿verdad? Aquí hay otro que habla sobre valoración de rango articular de abducción del hombro. Sería entonces algo de fisioterapia. Se tienen los sujetos y cómo es el rango articular del hombro sin peso, 1 kilogramo, 2 kilogramos y 5 kilogramos. Más o menos para tratar de encontrar hasta qué punto podría ir tolerando todavía el hombro para la aducción. No entendí un poco qué es lo que era aducción, ¿no? Pero creo que es alguna lesión que aparece aquí en el hombro por efecto del peso. Alejar el brazo, ¿ves? Así como Este que está acá, sí. hacer ese Entonces, movimiento. este que está aquí, sin peso, que puede subir y soportar. Sí. Y creo que es la fuerza del hombro la que mide eso. La separación sí, pero en realidad, ¿qué es lo que queremos ver? La fuerza que uno tiene para poder levantar el peso. Porque mientras menos peso tenga, creo que la aducción va a ser más recta. Pero cuando más peso, entonces va a ir bajando. Porque la fuerza en el hombro es la que va a determinar eso. La distancia es, profe. Sí. Mientras más más liviana la pesa, más el ángulo distancia es más, hay. Sí, el ángulo es más recto. Es mayor, sí. Sí. Bueno, entonces, ese tipo de ejercicio es lo que fue encontrando, donde se tienen ideas y es un mismo sujeto el que se le prueba todos los tratamientos. Entonces, sería entonces cuando tenemos un experimento que es solamente unifactorial. Y aquí encontré otro que era el factorial, que podría parecerse a la introducción de un experimento factorial también. Tenemos el tamaño de la suma, que era suma pequeña, mediana y grande, y aquí se seleccionan 2 grupos de sujetos para hacer eso. Uno con habilidad alta y el otro con habilidad baja. Entonces ahí se introduce experimento factorial, el tamaño de la suma y las habilidades de las personas para resolver cálculos matemáticos. Entonces ahí la variable siempre va a ser el tiempo, la respuesta, pero por efecto de 2 factores. Se puede introducir también efecto de 2 factores, pero en este grupo sí ya vamos a tener efecto entre grupos, porque van a ser 2 grupos, ¿verdad? 2 grupos.
Bueno, algunos casos y algunos modelos que había encontrado, donde se van aplicando los tests. Este es un resultado de una investigación donde se hizo con cerdos. En el experimento de referencia, 20 cerdos de similar condición fueron aleatoriamente asignados a 2 grupos. Los animales en uno de los grupos recibieron la vacuna, problema, y los otros actuaron como control, ¿verdad? Las lecturas del recuento de leucocitos, ¿verdad? Leucocitario, aquí analizados, se realizan en cada uno de los animales con intervalos de 2 días durante 5 periodos post-vacunación. Entonces, medidas repetidas se tiene aquí a lo largo de 5 periodos, pero son de 2 tratamientos. Entonces, el tiempo y los 2 tratamientos. Entonces, aquí inclusive coloqué una pequeña conclusión de lo que se tiene en este trabajo. El análisis de los datos provenientes de medidas repetidas sobre la misma unidad experimental puede tener un enfoque univariado o multivariado según sea la estructura de los datos. En este caso, el nuestro va a ser un múltiple. La prueba F conservadora es un indicador de validez de los resultados obtenidos, como no se conoce con exactitud la estructura de la matriz de varianza-covarianza. En el análisis estadístico de medidas repetidas con un enfoque univariado, es similar al de parcelas divididas bajo supuesto que pares de observaciones sobre la misma unidad experimental están igualmente correlacionados. Y por otro lado, aquí presenta la prueba de esfericidad. Determina si los componentes ortogonales están igualmente correlacionados y si tienen igual varianza. En este caso, nosotros testamos si es que es igual varianza dentro de la otra presentación, de la primera parte de la presentación que estábamos viendo. Si es significativo, se debe acudir al análisis multivariado o realizar ajustes en la prueba F. Si no es significativo, entonces aplicamos el análisis de varianza como estábamos haciendo usualmente. En este caso, las medidas repetidas es importante conocer, además del efecto del tratamiento, también el efecto que el tiempo tiene sobre la variable de referencia, aunque la validez de las comparaciones dentro de animales entre periodos, además del supuesto de la varianza, iguales, depende de la uniformidad de las correlaciones entre datos para cualquier par de periodos, que sería entonces lo que testamos con esfericidad, porque los periodos iban a ser aquí nuestros tratamientos. Entonces, periodo 1 con periodo 2 debería tener la misma varianza. Periodo 1 con periodo 5 y así sucesivamente. Explica más o menos cómo es el comportamiento del análisis para poder encontrar el resultado en este tipo de experimento. Bueno, luego rescaté otro trabajito que habla aquí sobre el análisis de experimentos, pero para cerdos también, pero durante la lactancia, dice. El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de diferentes estructuras de covarianza en la significancia estadística y en los estimadores de los efectos físicos, tomando como un ejemplo los datos de 4 hormonas en un experimento con mediciones repetidas. El estudio se realizó en una granja comercial de 3 sitios en 2.400 vientres en La Piedad. Se utilizaron 32 cerdas de tercer parto perteneciente a 3 grupos genéticos. 1, 2, 3. También es un experimento factorial aquí, a las cuales se tomó 10 ml de sangre para determinar la concentración de las hormonas: progesterona, estradiol, prolactina e insulina. Las muestras de sangre se tomaron a los 3, a los 6, a los 9, a los 12 y a los 15 días de lactancia. Las determinaciones de las hormonas se hicieron por medio de radioinmuno o análisis. Los datos fueron analizados utilizando ANOVAs para medidas repetidas y procedimientos de modelos mixtos. Entonces aquí tenemos también un experimento factorial porque tenemos la genética de las cerdas y también el periodo en que fue evaluado. Otro ejemplito que va apareciendo aquí
de los que pude rescatar de animales, ¿verdad? Donde se pueden ir aplicando los test. Bueno, y ahora la técnica. Ya vimos entonces que podemos tener los diseños simples, los diseños factoriales, o se pueden tener también unas que son parcialmente repetidas. De nuevo, la definición, que sería que todos los sujetos de la muestra reciben los tratamientos, que es lo principal. Se trabaja con un solo grupo y cada individuo genera más de un dato. Las ventajas que ya habíamos visto, ¿verdad? Los inconvenientes que podríamos tener. El principal problema de los diseños de medidas repetidas son los efectos secuenciales que derivan de la propia estructura del diseño. Aquí en esta parte de los efectos secuenciales es lo que la alternativa que tiene eso que estábamos viendo, profe. Cuando se hace la aleatorización a la hora de hacer la aplicación de los tratamientos. Entonces, se separan en grupos y un grupo recibe primero este tratamiento y en una segunda etapa recién recibe el segundo tratamiento. Y el otro es al revés, como un efecto cruzado. Te voy siguiendo, profe. No sé, ¿alguien estuvo interesado también en hacer medidas repetidas o no? Sí, el doctor justo ahí vi que se conectó otra vez, el doctor Rodolfo Ríos es que iba a trabajar con un animal. Él planteó como cuadrado latino, pero al parecer iba a ser medidas repetidas porque en un principio le iba a dar un alimento y después ese mismo animal iba a recibir otro. Así tipo cuadrado latino. Me hace nomás acordar que te pregunté el cuadrado latino 2x2, ¿verdad? Que no podía hacer. Entonces No. era algo así. Medida repetida era eso y había posibilidad que el del doctor Richard también sea medida repetida, el de picado y urea. Yo me imagino Sí. que ellos están siguiendo esta aplicación, ¿verdad? Pero es una técnica totalmente nueva. Y no muere su animal con la urea. Por si acaso se muere, entonces ya tiene más posibilidad en uno nomás de probar todo. Socorro. Bueno. Entonces ahí las clasificaciones que tenemos, que ya vimos que podrían ser simples o que podrían ser factoriales, ¿verdad? O multigrupo o factorial mixto, que sería la combinación de las variables independientes de grupo, y también podría aplicarse ahí medidas repetidas. Entonces, uno dentro de otro, como si fuera aquellos jerárquicos que ya vimos en la clase pasada, que se pueden ir mezclando también. Entonces, ¿qué pasa cuando es no de simple clasificación? Ya vimos ejemplos donde podemos ver entonces de diseños con medidas repetidas, pero de un solo factor, ¿no? Se manipula una sola variable independiente y se trabaja con un solo grupo que reciben todos los tratamientos. Este sería el ejemplo que ya vimos en el anterior. La matriz de datos, que sería para recolección siempre sobre los individuos. El individuo recibe todas las variables dependientes. Se calcula su media y se puede utilizar para hacer entonces los cálculos. Este es el ejemplo de una prueba que se hizo para 10 sujetos y las respuestas o el tiempo que tardaron para ir respondiendo las sumas. Esta persona tardó 250, creo que segundos. No sé cuánto ha de ser 250 segundos. Pero evaluó el tiempo. Ahí atrás no dice. El tiempo de respuesta promedio no dice en qué unidad de mediciones. Pero si fuera 250 dividido 64 minutos. Sí, creo que es segundos. Bueno. Tenemos entonces aquí para responder la suma pequeña tardó 250, para la mediana tardó 260 y para la suma grande tardó 360. El sujeto 2 tiene también su historial, el sujeto 3 y el sujeto 4. Entonces tratamos de adaptar esta misma situación a algún experimento que tengamos en el área en particular que nosotros vamos a desarrollar, ¿verdad? Bueno, la descomposición de la suma de cuadrado dice que tiene que ser por efecto del tratamiento, que va a ser aquí las condiciones de la suma, pequeño, grande y mediano.
la suma de cuadrado del sujeto en sí. Y el error, que sería entonces el residual, lo que sobra. Y el análisis de varianza se vería de esta forma. La estructura es básicamente la misma. Lo que perseguimos es encontrar el valor de la F. ¿Verdad? Al encontrar el valor de la F, cada F tiene una probabilidad asociada. Y siempre va a ser entonces o todos los tratamientos son iguales o hay diferencia entre los tratamientos. Entonces las fuentes de variación eran estos tres y la variación total sería entonces la suma de estos valores. Esto sería si nosotros vamos a calcular en forma manual. Tenemos el efecto del tratamiento, el del sujeto total y el residuo que va a ser la diferencia, ¿no? Las condiciones de la aplicación del análisis de varianza, lo principal sería entonces el supuesto de esfericidad, ¿no? Para poder utilizar el análisis de varianza se debe cumplir la condición de esfericidad, aparte de la normalidad que ya vimos hace rato, ¿verdad? La normalidad es que se podría testar a través del Shapiro-Wilk. La esfericidad, esta condición requiere que las varianzas de las diferencias entre los pares de medidas repetidas sean iguales. Para comprobar el cumplimiento de este supuesto, se requiere una prueba que se llama prueba de esfericidad de Moseley, ¿verdad? Las alternativas del análisis del diseño de medidas repetidas, si es que no se cumple esto, que sería la prueba de esfericidad, entonces tenemos el análisis de varianza utilizando tres técnicas diferentes. Y si fuera análisis multivariado, que sería para los factoriales, sería MANOVA, ¿verdad? Análisis multivariado de varianza, MANOVA, que se suele utilizar también para hacer análisis multivariado. Bueno, en este caso nosotros lo que vamos a testar es estos que están aquí. ¿Cómo se elige cuál de las F se va a utilizar? Se tiene que calcular un estadístico que se llama potencia para poder ver cuál de los tres me va a servir para poder hacer mi conclusión final, ¿verdad? Las fórmulas para cálculo de grados de libertad del ANOVA va cambiando aquí. No es la usual, por eso va mostrando. Nosotros ahí teníamos, el numerador era cuadrado medio del tratamiento y el denominador era cuadrado medio del error en ANOVAs normales. Aquí se le hace un ajuste para cada tipo de ANOVA que se puede tener. La F conservadora, la F ajustada y la F ajustada por dos autores diferentes. Greenhouse Heiser suele ser el que veo que utilizan bastante en los artículos. Esta que está aquí en el medio. Bueno, sería entonces la F normal, cómo se va utilizando los grados de libertad. La conservadora tiene solamente aquí una constante y la ajustada tiene otra vez su forma de ir calculando. Cualquiera de las tres puede servir, utilizando la de la mayor potencia. Y esta sería una salida de la prueba de esfericidad de Moseley. Esta prueba se hace solamente con el SPSS o se puede hacer con el programa R. Entonces, para llegar hasta aquí, es lo que quería ver con ustedes, algunos de estos temas que están, ¿verdad? El tamaño de muestra, creo que es tamaño de suma de muestra. Creo que es el que se está resolviendo ahí. Entonces, lo que podemos hacer es llevar eso mismo a nuestro programa estadístico y para poder determinar esto mismo que ya está calculado aquí, ¿verdad? Reproducir nuevamente para poder hacer las interpretaciones. No sé quién pudo descargar el programa o no. Y el procedimiento de la interpretación sigue siendo la misma. Este es mi p-valor y en este caso, por el p-valor, no se rechaza la hipótesis nula y se cumple la condición de esfericidad. Entonces, la hipótesis nula de que la matriz de covarianza de error dependientes con transformación ortonormalizada es proporcional a la matriz de identidad,
significa entonces que sí se cumple el supuesto de esfericidad. Si este valor fuera 0,0000 sería entonces significativo, se rechazaría esta hipótesis de condición de esfericidad y no serviría entonces el resultado de análisis de varianza, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí entonces unas indicaciones que va saliendo del programa en sí. Una vez que se cumple el test de esfericidad, entonces aquí va mostrando los pasos para poder determinar el análisis de varianza. Se asume que la hipótesis de nulidad, que los efectos de tratamiento son iguales. Entonces decimos, todos los tratamientos son iguales, alguno de los tratamientos va a ser diferente, decimos en el anterior. Sin embargo, aquí en las muestras repetidas, lo que se hace es comparación de a pares. La 1 con la 2, la 1 con la 3 y la 2 con la 3. Todos los tratamientos posibles. Según la hipótesis experimental o hipótesis de esfericidad, se asume que uno o más tratamientos o efectos es significativo. En términos estadísticos sería esto mismo que se ve aquí, ¿verdad? Paso 3. Un modelo ANOVA es aditiva. El estadístico de prueba sigue siendo F a un nivel de 0,05, que es lo usual. El tamaño de muestra experimental es 10, porque aquí tenemos en el ejemplo que eran 10 sujetos. Va a depender entonces de la cantidad de sujetos para poder hacer eso. El análisis de varianza del ejemplo que estábamos viendo. Entonces aparece aquí las 3 pruebas, ¿verdad? La de esfericidad asumida, que se va a cumplir entonces en este caso, y los otros 3 que ya habíamos visto, ¿verdad? La normal y las otras 2 técnicas. Generalmente esta es la que se utiliza dependiendo de la potencia que puede tener. Entonces, como se cumple la condición de esfericidad, miramos la significancia para esfericidad asumida, que sería esta. Si no se cumpliera la esfericidad, entonces tendríamos que optar por cualquiera de estos 3, y entre estos 3 otra vez Greenhouse, Heiser, es la que suele ser mencionado en los artículos, ¿verdad? Como en este caso particular la significación es igual a 0,000, se rechaza la hipótesis nula y concluimos que por lo menos hay diferencias entre 2 de las medias. ¿Cómo se testan o cómo se encuentran las medias que son diferentes? A través de las comparaciones de medias. Al hacer las comparaciones de medias por Bonferroni o Tukey y Duncan, se puede ir encontrando entonces los pares de diferencias entre los tratamientos. Hasta ahí sería entonces cuando nosotros vamos a testar el análisis de varianza para un experimento con medidas repetidas. ¿Para qué sería esto? Dado que el nivel de significación es inferior a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay diferencia entre los tratamientos. Esto sería en el caso de unifactorial. ¿Qué pasa cuando es diseño factorial de medidas repetidas? Tiene su propio procedimiento. Aquí tenemos un ejemplito también que habla sobre lo mismo, pero en este caso se le incluye la habilidad a la suma, ¿verdad? Y se procede de la misma forma. Se testa primeramente, ¿verdad? Si es que se cumple la esfericidad, entonces si es significativo, entonces se puede hacer el análisis de varianza. Si no, entonces no se puede hacer. Este sería entonces una prueba que se llama prueba de Leven, que es para poder hacer la homogeneidad de varianza, que puede ser también aplicado en este caso. Y esa prueba de Leven podemos hacer en el SPSS también, ¿verdad? Casos. El análisis de varianza de intrasujeto para un experimento que sea factorial. Entonces aquí se tiene el del factor y el de la combinación de los factores, que sería el cambio que se tiene entonces cuando se tienen experimentos factoriales. El de la intercepción, el de la habilidad. A partir de los resultados de la ANOVA se realiza la hipótesis nula para la variable A, para la variable B
y para la interacción con probabilidad de error menor a 5. Serían entonces lo que tenemos como resultado. Y por último, podríamos ver el gráfico de interacción, en este caso si fuera factorial. Si fuera unifactorial, entonces el gráfico de medias es lo que podemos ir mostrando. Y vamos a hacer el análisis para los que tengan instalado su SPSS. Entonces vamos a hacer este análisis. Voy a irme aquí. Va a ser la hoja que se llama tamaño suma. Entonces mi base de datos sería este ejemplito que está aquí. Se decide estudiar si el tamaño de las sumas repercute en la estrategia de cálculo que se utiliza. Se seleccionan al azar 10 sujetos para participar en un experimento y se les hace la presentación. Estos serían los tiempos de reacción entonces. Entonces yo llevo este mismo en mi paquete estadístico. A ver cómo se ve. Voy a eliminar todo esto y voy a abrir de nuevo para que se vea cómo va apareciendo. Tardar un poquitito aquí. Yo no sé si es porque es de prueba nomás la que tarda más, pero tarda más en utilizar. No quiero guardar. Terminar el proceso. Esto voy a cerrar también. No quiero. Y me voy a quedar con este. Bueno. Entonces aquí tengo mi basecita sin título, no tiene título, todavía no guardé. El SPS tiene dos visores, uno que es para los datos y el otro que es para las variables. Yo suelo llevar directamente así como está para que trate de reconocer ya el tipo de dato. Entonces me voy aquí, editar, a ver si me puede pegar ya con los nombres de columna para no hacer la adición después. Vamos. A ver si responde. ¿Alguien pudo descargar? Sí, profe, yo. Más vale, ¿verdad? Si la ayudante no nos ¿Alguna puede particular? el estudiante. Complicado es. Te pide un montón de Sí. veces. Bueno, en mi caso fue complicado porque yo ya me olvidé mi contraseña, ¿verdad? Y ahora nomás estoy viendo que realmente vos estás cargando en vista de datos, ¿verdad? Aquí datos tiene que ser, sí. Aquí tiene que ser. En el otro. Tiene que ser vista de datos. En vista de datos. Pegar con nombres, sí. Pegar con nombres de variables. Entonces ahí ya coloca aquí lo mismo que nosotros tenemos en el Excel. Ahora. Vista de datos. Sí. Y ahora nos vamos a vista de variable para cambiar. Sujeto en este caso ya no va a ser numérico, sino que tiene que ser cadena. Al ser cadena, entonces aquí ya pasa directamente y me dice que va a ser nominal. Se va a nominar los sujetos del 1 al 10. La variable pequeño ya viene lo aquí con su etiqueta porque yo le pedí que me cambie directamente y ahí tiene que estar en categoría escala porque tiene que considerar que es un número. También los números pequeños, medianos y grandes tienen que estar así, de esta forma etiquetadas. La medida de la variable, entonces esta es cualitativa, esta es cuantitativa, cuantitativa y cuantitativa. Entonces eso es el único cambio que se le hace. Después todo que está aquí ya trae por defecto, considerando que aquí yo escribí ya luego el título y considera más o menos el mismo formato que tuvo Excel. Entonces ya no hay necesidad de cambiarle muchas cosas. Entonces ya tengo aquí mis datos y preparado mi base de datos. Voy a borrar mis resultados con Zoom directamente. Entonces tengo mi visor de resultados vacío y mi ventanita de datos
que ya tengo entonces los datos de las variables. Ya está. Bueno, para poder hacer el análisis, nos vamos en analizar y aquí donde dice modelo lineal generalizado es la que vamos a utilizar, porque en esa parte habla de medidas repetidas. Entonces, analizar, estadística descriptiva, tenemos aquí para hacer tablas, comparación de medias, media de estudio independiente, emparejados. Fíjense acá cómo le llama al que es el que nosotros le llamamos muestras apareadas, muestras emparejados. Bueno, en este caso a nosotros nos interesa este que es medidas repetidas. Me voy en medidas repetidas y lo que tengo que hacer es cambiarle de nombre al factor que estoy considerando para hacer el análisis, ¿verdad? Entonces, mi factor es tamaño de... no, mi factor es... ¿Qué sería mi factor? El tiempo. Tiempo de reacción es lo que yo quiero ver, ¿verdad? El tiempo de reacción, o le puedo llamar tamaño de suma también. Voy a llamarle tiempo nomás, para que sea más cortito. Está en 4 niveles. Le doy a aceptar. No, no están en 4 niveles, están en 3 nomás. Voy a eliminar nomás otra vez aquí. Voy a llamarle tiempo. No. El tamaño de la suma. Tamaño Tamaño zoom. A ver si me acepta. Tamaño zoom. Y aquí son 3 nomás. Nombre de la medida. Ahí sí le voy a llamar tiempo de respuesta. Porque eso es lo que medí. Tiempo de respuesta. Aceptar. Ya tengo entonces mi factor y ya tengo mi tiempo de respuesta. Definir. Al definir, entonces yo tengo aquí 1, 2 y 3 tiempos de respuesta. Lo que voy a hacer es trasladar estos 3 en este mismo visor que está aquí de la derecha. Marco los 3 juntos y traslado. Entonces tengo la pequeña que va a tener código 1, la mediana que va a ser código 2 y la grande que va a ser código 3. Ya tengo ahí las opciones. Acá donde dice modelo no voy a tocar nada, va a especificar, va a traer el modelo que es por defecto. En sumas de cuadrados también va a aparecer el que es por defecto, el tipo 3. No cambio nada. Y aquí lo que yo voy a guardar algo y le voy a pedir los estadísticos descriptivos, la estimación del tamaño del efecto y también la potencia observada, porque estos me van a ayudar a tener la media, me va a dar la varianza y me va a dar una figura que se llama potencia de la prueba, por el cual yo voy a elegir el tipo de modificación que se le va a hacer a la nova si no se cumple la esfericidad. Si se cumple la esfericidad no le hago mucho caso, pero ya le voy a pedir aceptar. Y aquí donde dice medias marginales estimadas, ahí sí le voy a marcar estos dos para que me muestre las medias de los tratamientos. ¿Y cómo voy a comparar los efectos principales? A través de intervalos de confianza y según leí que se puede utilizar por Bonferroni porque es el que mejor ajusta. Se puede utilizar CIDAC también, pero veo que Bonferroni es la que más es utilizada. Porque Bonferroni lo que hace es dividir el alfa que se tiene de acuerdo a la cantidad de comparaciones que se va a hacer. Que en este caso nosotros tenemos 3 comparaciones, el 1 con el 2, el 1 con el 3 y el 2 con el 3 que se va a hacer las comparaciones. Entonces a la hora de hacer la comparación va a ser por esa técnica. Continuar. Una vez que tenga calculado todo eso, le doy a aceptar y ya tengo el visor de resultados. Bueno, tengo 3 tiempos de respuesta que eran pequeño, mediano y grande. Los promedios de las respuestas y las desviaciones estándares
de las respuestas. Entonces aquí tenemos 248, 395 y 315 y 396. Tengo aquí entonces los resultados, ¿verdad? En algunos textos habla y menciona también que esto se puede ir utilizando, pero nosotros no le vamos a hacer mucho caso a esto. Vamos a pasar directamente a la prueba de esfericidad. En la prueba de esfericidad, así como también la prueba de normalidad, el p-valor tiene que ser grande para que no se pueda rechazar la hipótesis nula. Entonces aquí la significancia dio 0,814. Eso indica entonces que no se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula, entonces, estamos diciendo que las varianzas son iguales. Entonces se cumple el supuesto de esfericidad. Al cumplirse el supuesto de esfericidad, dice que yo puedo mirar directamente este que está aquí, que es la esfericidad asumida. Y veo también la significancia. La significancia dice que existe efecto significativo sobre la respuesta en función al tamaño de la suma. Alguno de los pares de resultados es diferente. Entonces, vamos a partir de ahí para revisar dónde se ve esa diferencia mirando las comparaciones por pareja que se ve aquí más abajo. El 1 con el 3 existe diferencia. El 1 con el 2 también existe diferencia. El 2 con el 1 también tiene diferencia. El 2 con el 3 también tiene diferencia. El 3 con el 1 también diferencia. Y el 3 con el 2. Quiere decir entonces que los tres grupos son estadísticamente diferentes a través de las comparaciones de medias, donde el ajuste de la comparación se hizo por Bonferroni. La técnica de comparación de medias que se hizo fue a través de Bonferroni. Entonces, al tener aquí que toditos son significativos y al hacer las comparaciones, hago un resumen general y decir que los tres tiempos de respuestas intrasujetos son diferentes, ¿verdad? Estadísticamente son diferentes. Si nosotros le vamos a asignar las letritas a estas medias, entonces tendríamos que tener esto. A, B y C. Estadísticamente son diferentes los tres tratamientos. Y la que tuvo mayor tiempo de respuesta sería entonces la de grande, mediana y pequeña. Estas diferencias ya son evidencia suficiente para decir que el tamaño de la suma influye para el tiempo de respuesta de las personas, que sería entonces la interpretación que tenemos por los resultados obtenidos. Y se puede adaptar entonces a nuestra situación. Podemos hacer ese otro ejercicio donde necesita transcripción, profe, ese que me pasaste de las soluciones. Sí. Que casi no logro ver, pero podemos ir transcribiendo a ver qué. Ay, yo tenía preparado ya eso en algún lugar, pero ya no encontré. Bueno, sinceramente para la tarea. Este es otro, pero también es de el tiempo de recuerdo. Tiempo de recuerdo, pero este es más bien para nosotros. Entonces vamos a generar nomás otro para que sirva de tarea, a ver si pueden encontrar alguna información sobre eso. Vamos a transcribir eso y vamos a hacer, aunque está a punto de terminar ya ahora. ¿Ellos tienen otro trabajo, o sea, otra asignatura después? No. Esta vale por 2 y por 3. Vamos a tratar de hacer este entonces. Bueno, entonces y si aquí, le ponemos con las iniciales nomás, te voy a ir diciendo. No, lo que quiero hacer es al revés. Entonces aquí tengo sujeto. Son 5 sujetos, pues. 5 animales. Sujetos. Entonces voy a tratar de transcribir rápidamente. Aquí tengo sacarosa. Después tengo lactosa. Después tengo maltosa. Estos son alimentos, ¿verdad? Sacarina. Sí, aditivos. Sacarosa, lactosa, glucosa. Después tengo sacarina.
Sí. Cloruro, De sodio, sí. cloruro, Clorhidrato. clorhidrato, Ujú. clori, Hidrato. clorhidrato, Y urea. clorhidrato. Urea, que es el trabajo de alguien, que no me acuerdo quién era, que yo estaba pensando que era la urea que se le coloca a las plantitas. Y es la misma urea. Es la misma. Sí. Ah, urea. Mira que, así mismo, urea. Bueno, tengo 5 sujetos, 1, Sí. 2, 3, 4 y 5. Y se va a evaluar entonces Sí. qué es lo que El tomaron. consumo. Un ejemplo de variación en la respuesta de las ovejas a diferentes soluciones, quienes cuando se les da a elegir entre las soluciones químicas y agua de llave, Sí. El consumo de agua. el consumo de agua, y se Sí. le Con pone esa esa. solución. Se le va agregando eso. Bueno, aquí voy a ver entonces si puedo tipear rapidito. Aquí tengo 95. 95. 24 Después para el 2. tengo 24, 30, 30. 82. 82, 8. 8. A ver, el otro lactosa dice 73, 54, 42, 46, 68 y 56. Ay, Aquí, ese quedó todo arriba. 73. 73, 54, 42, 46, 68. Luego tengo el que es de la maltosa. 8. Maltosa también es azúcar. Sí. O sea. Que sé Una que. componente. No, el primero, mira, se quedó ahí. 8. Y la sacarosa también, el primero cambió. 95. 95. Ahí está. 8, 61. 61. Otro lado se va de mi. Bueno, despacito. 61, 33, 44, 21, 33. No, esa es la media ya. La glucosa. Sí. 69, 88 creo que es, 27, 71, 90. Sí. Y luego tenemos aquí la sacarina, 36, 34, 7, Sí. 28, 57. Aquí cloruro, 8, 23, es 14, 22 y 29. Y por último, no, penúltimo, clorhidrato de quinina, 51, Agua tónica 80, también. 23, 27 y 43. Y por último, entonces aquí tenemos la urea. 20, 46, 60, 64 y 48. Bueno, y la misma cosa entonces hacemos aquí. Tenemos 5 sujetos y las repeticiones que tienen aquí: sacarosa, lactosa, maltosa, glucosa, sacarina. Entonces se le daba sacarosa y agua, lactosa y agua, maltosa y agua, ¿verdad? Algo así. Sí. Y van Sí, eligiendo. no. Eran soluciones. Pero viste que está en porcentaje eso, profe. Igual se puede Porcentaje. hacer. Consumo de la asociación de prueba, porcentaje total, dice. Número de ovejas y sustancia en la solución. Y la variable de respuesta, sí, pero ¿qué era la variable de respuesta? El consumo, Sí. el consumo de la solución de prueba. Sí. Bueno, llevamos No son entonces ml, no son. Es porcentaje. porcentaje. Sí. Por eso quería saber si es Consumo que. de solución de prueba.
Sí. Pero acá dice coma, porcentaje del total. Ah, Sí, sí. porcentaje del total. Sí, Entonces, no si son yo ml. tuve 100 ml, si Sí, yo tuve como 100 ml, el 95% de esos 100 ml es lo que consumió. sí. Ah, ya. No, y esa es tu variable de respuesta. Igual puede ser utilizado Sí, porque es un número bueno, y es vale, numérico. perfecto. Es Sí. numérico. Bueno, aquí voy a hacer una nueva hojita. Visor de datos. Ahí está, visor de datos. Ya tengo. Este sujeto es el que tiene que ir como cadena. Aquí va a ser escala, 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 escala y escala. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 tratamientos. Hacemos otra vez la conversión para factor, medidas repetidas aquí. El factor en este caso son las soluciones. Soluciones, ¿verdad? Sí. Son 7 soluciones. Y las respuestas son Consumo. 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 Añadir. Aceptar. Voy a escoger todos los tratamientos y trasladar a la derecha. La lista de destinos solo admite 7 variables y la selección actual contiene 8. Hoy no puedo hacer todo al mismo tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tengo había sido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a restablecer otra vez. Analizar. Conté mal. Aquí y aquí este voy a eliminar porque tiene que ser soluciones. Y mis soluciones son 8, no son 7. Ahora sí. El consumo ya está lo ahí. Ahora sí. Me preparó solamente espacio para 7 lugares porque yo le dije que eran 7. Entonces aquí era qué cosa. El modelo hay que revisar si está por defecto, si no se cambió nada. Después teníamos que ver las medias marginales. Y le voy a pedir la comparación por Bonferroni nuevamente porque tengo 2 opciones nomás. Y la que conozco es Bonferroni, que es la que he utilizado para hacer las comparaciones de medias en este caso. Voy a pedirle el estadístico para que me dé las medias, la estimación del efecto y la potencia. Aceptar. Le doy a aceptar y obtengo los resultados. Entonces tengo 8 soluciones. Las medias obtenidas por los 8. Tengo sacarosa, La de mayor media aquí es glucosa, 69. La prueba de esfericidad. No aparece aquí la significancia. A ver qué es lo que dice con relación a eso. Se puede utilizar para ajustar los grados de libertad para las pruebas promedio de significación, las pruebas corregidas y se visualizan en la tabla las pruebas de efectos intrasujetos. No aparece aquí el estadístico porque sale ya 0. Las pruebas de hipótesis nula de que la matriz de covarianza de error de las variables dependientes y la interacción. Y la significancia aquí ya no me sale luego. La prueba de esfericidad. No cumple la No voy a felicidad, poder entonces. tomar. No. Este Y ya si no las... calcula luego el valor de la significancia por eso. Entonces, si no cumple la prueba de felicidad, ya no podemos utilizar este que es de felicidad asumida. Tenemos que optar por las otras dos. Las otras 3, que sería este Greenhouse, Hilfeld, no sé qué, y el límite inferior. Y entre estos 3 otra vez hay que ver cuál es la que tiene mayor potencia, dice. Y aquí la potencia que tiene es esta, la de mayor potencia, y está
coherente con su significación, que es inferior al 5%, ¿verdad? Con este que está aquí, se puede decir entonces que hay efecto de los sujetos, la que tiene mayor esfericidad. Hizo una corrección para el cálculo de la F a través de este. Y al hacer la corrección, entre estos tres, la de mayor potencia es este, 0,77. Y salió significativo. En este caso no hay luego otra opción, solamente esta es la que se puede obtener. Esta, a pesar de que salió significativo, no se cumple la prueba de felicidad para poder hacer la asunción o asumir que se cumple la prueba de felicidad. Y por último, a ver cómo es la comparación entre pares. Súper larga es la comparación entre pares porque tenemos 8. El primero con los 7. El segundo con los otros 7. El tercero con los otros 7. El 4 con los otros 7. Entonces hace la significancia. Aquí todito es 1, 1, 1, 1, 1. No hay comparación. Mira un poco la diferencia. No hay. 2,6. O sea, no es, pero está No, por lo menos no. 0,06. Ninguno. Mira. Ninguno. Al 10% puede ser. Al 10. El 2 con el 6. Sí, 2,6. El 1 con ninguno. El 1 con ninguno. El 2 con el 6 al 10%. No es al 5%. El 3 con ninguno. El 4 con el 5. Con el 5, sí, es al 10%. El 5 con el 4. Se puede hacer un resumen ahí después. El 6 con el 2, que ya vimos luego en la anterior, pues se hace un cruzamiento nomás. Y eso es todo. Ninguno. Que serían entonces las soluciones que pueden ser diferentes, pero con la corrección. Con la corrección de este Hilfels, que sería entonces el test, porque no se tiene la esfericidad asumida. Que serían entonces algunas interpretaciones que se pueden hacer en las salidas. Entonces, de este que está aquí, a ver si se puede llevar a aquí, en este que me habías enviado. Texto simple. Copiar objeto, me dice. Yo solamente quiero uno. Cancelar nomás. Voy a usar este nomás otra vez para que sea más rápido. Aquí. Entonces, para ir viendo las diferencias. La 1 con la 2, la 2 con la 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? Entonces, para ir colocándole las letritas correspondientes, ¿verdad? Sacarosa. Después teníamos lactosa. Después tenemos maltosa. Glucosa. Sacarina. Cloruro. Clorhidrato. Y por último era urea. Sí. Entonces aquí tengo el 1. Tengo el 2. Tengo el 3. Tengo el 4. Es 5. 6. 7. Y el 8 en ese orden, ¿verdad? Y las medias, ¿no? Las medias asumidas. Este es 47,8. Para ir colocándole las letritas esas que son para las agrupaciones. Sí, para las agrupaciones, para que se entienda. Entonces,
de esa tablita que se sacó, entonces para ir conectando quiénes es lo que van a ser similares y quiénes no. Maltosa es 33,4. Este es 69. Este es 32,4. Cloruro es 19,2. Este es 44,8. Y por último, aquí tenemos 47,6. Y empezamos a colocarle entonces las letritas correspondientes. La más alta, vamos a empezar de la más alta para ir clasificando, ¿verdad? La 4. La 4, si le ponemos una calificación A, diciendo que es la de mayor consumo. Sí. Ahora, la 4 en relación a las otras, ¿cómo sería? Y había una y hay que diferente mirar. con alguien, era con 6, parece. Al 10, sí, al 10% es esa diferencia si necesariamente queremos ver diferencia. Entonces la 4, Con 5, parece. diferencia con el 5. Con el 5. La 4 va a hacer diferencia con el 5, con este. Entonces quiere decir que esta va a tener una letra B, por ejemplo. Y después con todas las demás, parece que permanece igual. Sí. Pero mira que acá el valor es diferente. A lo mejor Glucosa cargamos. 69 y acá dice que es 19. Clorhidrato dice. ¿Qué vamos a hacer? Clorhidrato dice 48,8. Pero hacer las comparaciones y las comparaciones de cada par, entonces eso es lo que se va encontrando. Este con este es lo que encontramos que es la diferencia. Y 2,6 también. 2,6 también. Sí, 2,6 también. 2,6. Sí. Pero son iguales al resto. ¿Y después? Eso es lo que me acuerdo. Al 10% los pares de diferencia. Entonces, el 1 no es diferente de nada. El 2 es diferente del 6. El 2 es diferente del 6. El 2 es diferente del 6. Ya pusimos ese. Después tenemos la otra diferencia. El 4 al 5. El 3, nada. El 4 con el 5. El 5 con el 4. 6. El 5 con el 4. Sí, y el 6 con el 2. El 5 con el 4, que ya vimos lo acá. Del lado contrario nomás estás. Y el otro, el último que el me 6 falta. con el 2. El 6 con el 2. Sí. Eso ya vimos el 2 con el 6. Sí. Bueno, entonces esas son las diferencias que encontramos como resultado. La lactosa es diferente del cloruro y la glucosa es diferente de la sarina en su consumo. Porque es lo que hacen es comparar pares de diferencias. Así mismo. Que serían entonces en los consumos correspondientes. Bueno, eso es lo que se puede rescatar entonces de este, que es de análisis de medidas repetidas. Entonces es fácil de ejecutar, pero a la hora de hacer el análisis es complejo. Y hay que completar más en comparación con Infostat porque ya te salía o sea, ya te marcaba, en vez de la significancia, marcaba las letras. Las letras, porque ya agrupa, ¿verdad? SPSS no agrupa, vos tenés que empezar a buscarle las agrupaciones. Él te presenta así y vos tenés que ir agrupando, porque aquí lo que hace es ajuste la comparación, pero es de a pares. Entonces, el 8 con su par, el 7 con su par. Muy interesante. No establece los grupitos. Se puede utilizar también para datos que son independientes. Para los datos independientes sí ya da. Vamos a suponer que yo tengo aquí el tratamiento y aquí voy a tener 1, 1, 1, 1, 1. Voy a cambiar nomás los datos para mostrar que sí sale. 2, 2, 2, 2, 2. Voy a tener 3, 3, 3, 3, 3, hasta 15. Yo voy a generar aquí unos datos hipotéticos. 200, 120, 250,
230, 180. Entonces aquí tengo 3 grupos. Dentro de los pequeños nomás voy a hacer analizar y voy a utilizar la prueba análisis de varianza de un solo factor, donde tengo 3 grupos que van a ser mis sujetos, van a ser los tratamientos. Y la variable de respuesta va a ser entonces la variable dependiente y mi factor. ¿Dónde está mi factor? Este debería ser mi factor. No apareció aquí. Este es mi factor. Para hacer mi análisis de un factor, no me llama mi factor. Uno me faltó. Notación científica, número, carácter, aceptar. Tengo que convertirlo en factor para que me funcione. Análisis univariado. Acá sí. La variable sujeto es mi factor y mi variable de respuesta es este. El modelo que va a utilizar solamente va a ser por defecto, va a construir. Quiero que introduzca todo. No le voy a pedir acá comparaciones, aquí le voy a pedir las comparaciones. Quiero que me haga las comparaciones entre los tratamientos que le llamé sujeto y quiero que utilice Tukey. Aceptar, aceptar. A ver cómo dio el resultado. Aquí están las diferencias uno a uno y luego empezó a armar, ¿verdad? Y entonces me dice que solamente armó un conjunto. ¿Por qué? Porque no encontró diferencia en ninguno de ellos. Entonces aquí agrupa en uno solo. Si variamos un poquitito más alguno de los valores en alguno de los grupos, puede ser que se pare. Entonces este es el grupo de las A nada más. ¿Por qué? Porque la significancia aquí toditos es mayor a 0,05. ¿Qué, mi amor? Nito es mala. ¿Quién es mala? Nito. Bueno, mi vida, no le hagas caso. Pobre. No le hagas caso. También vino Sayara. Sayara también está. Bueno, anda a jugar con Sayara entonces. No, Brenda está solita. Yo no quiero estar con ella. Bueno, mi Yo vida. no quiero estar con ellos. Bueno, quédate conmigo. Quédate un ratito conmigo. Toma, anda a escribir. Te presto. Toma. Ella escribió un rato. Ya vengo. Bueno, sería entonces, puede armar también, solo que el formato es diferente. Nosotros estamos acostumbrados a que nos haga todo, ya sea A, B, B, B. Sin embargo, por ejemplo, forman diferentes conjuntitos. Pero da prácticamente los mismos resultados. Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos, dice. Entonces aquí solamente un subconjunto porque no encontró diferencias. Solamente para mostrar ahí que se puede utilizar también esta basecita. Solamente que dura por 30 días. Ahora ya tengo que hacer todos los, ¿cómo es? Las medidas repetidas que tengamos. Si es que existe. Ahora van a correr todo de esta técnica. Es fácil de ejecutar, pero para hacer el análisis lo que cuesta. Para hacer el análisis lo que cuesta. No estamos nomás acostumbrados al SPSS. El que usa SPSS no le quiere a su programa y no le quiere tanto el Infostat. Y nosotros que usamos Infostat al revés. Pero bueno, el Infostat es mucho más pasamos amigable, es mucho más rápido, sí. Mucho más fácil. Para lo que hacemos nosotros. No creo que el que use SPSS haga también mucho eso mismo. medida repetida. Eso mismo. Generalmente los que usan SPS, la parte descriptiva es bastante buena. Sí. Para las tablas, para las medias, para la varianza.
completo esa Ujú. parte. Y Bueno, mismo para el ejemplo del que hicimos primero, ¿verdad? Del tiempo en la suma, que arrojó los resultados que correspondía. sí, Pero sí, para lo que nosotros queremos ver, ya es más difícil. Dale, ahí profe, está. Bueno, está entonces. estamos. Bueno, como siempre están todos calladitos y ahora con este tema más calladitos todavía los chicos. Para la tarea que tengan instalado el SPSS, ya vamos a decir que es un logrado, porque está todavía como para pulir. Sí. Lo que podemos hacer es pedirle también otros temas que investiguen ellos, otros experimentos que se hayan hecho con la misma técnica. O técnicas diferentes. Sería interesante, con este prácticamente acabamos, profe, ¿verdad? El contenido. ¿O Sí, falta algo? O para falta covarianza, ¿no? covarianza. Covarianza, pero ese es cortito, covarianza. La parte Porque, teórica nomás luego es porque eso se introduce como una corrección cuando hay necesidad. Entonces no la es, parte teórica nos tocaría para la próxima semana porque lo que puedo y con pedir eso terminamos. como tarea es base de datos. De cualquier experimento que ellos hayan leído y encuentren y que les interese para poder hacer la identificación. Análisis. Sí, análisis. Mm, Como tarea que sí, me envíen el documento. sí, Pero si alcanzamos, vamos a analizar lo que podamos, ¿verdad? Para saber sí, si qué es. sí, Puede sí, ser sí, alguna revisión de su tema de tesis cualquiera. Cada uno son 21 alumnos, 21 bases de datos tenemos que conseguir de algo que a ellos se supone le va a interesar, ¿sí? sí. Bueno, De cualquier tema y de cualquier método también, de ¿verdad? cualquier método, así vamos a tratar de identificar a qué corresponde más o menos. Así es. Bueno, ¿está Esa va a bien? ser nuestra tarea. Dale, ya quedó Bueno, grabado eso. Dale. vas a detallar ahí en la plataforma entonces. Sí, y voy a poner un ejemplo. Voy a poner Mm, un ejemplo. No es que ese me tienen que reenviar, sino que voy a poner un ejemplo de base de datos para que ustedes busquen algo parecido, ¿verdad? Un extracto de algo que esté relacionado o con su tema o de su interés o que encuentren. Y sobre eso vamos a ver si qué es, si es así, medida repetida, si es parcelas divididas, parcela dividida. factorial, ujú. Mm. Vamos a ver. Anidados, Vamos a ver qué se puede encontrar. sí. Dale. Bueno, vamos a terminar entonces nuestra reunión. Espero que estén todos bien. Seguramente ya se fueron a merendar mientras nosotros trabajamos aquí. Bueno, vamos a Estamos, detener. estamos acá asustados. Sí, un poco